Se mueven las aguas en este lugar. Se mueven las aguas en este lugar. Dios bendiga a los hermanos que nos estarán viendo a través de este video, amigos, juntamente. Saludos de su hermano José Ortiz, de parte de los pastores Ricardo y Ginés Pérez, Bethesda, Casa de Misericordia, en este día, ¿verdad? Junto al hermano Ale, que está a cargo de los equipos, y hermano Aira. Mi compañera, estamos aquí reunidos, ¿verdad?, en el hogar, ya que no nos estamos pudiendo congregar por la situación que está viviendo, ¿verdad?, el mundo entero, gloria al Señor. Queremos dar un estudio, un breve, pequeño estudio, ¿verdad? Y quiero entrar, ¿verdad?, de lleno. Y se encuentra en Romanos capítulo 6, gloria al Señor. Romanos capítulo 6, quiero considerar el verso 1 al 4. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Gloria al Señor. Yo quiero hablar bajo el tema, ¿verdad?, nueva vida en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y vemos Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo habla a la iglesia y nos habla a nosotros como creyentes, como pueblo de Dios en estos días, ¿verdad? Y el apóstol Pablo comienza el verso 1 con una serie de preguntas. Y le pregunta a la iglesia: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Gloria al Señor. Y vemos la respuesta en el verso 2 del apóstol Pablo, donde le dice a la iglesia: en ninguna manera. Oiga, en ninguna manera. Gloria al Señor. ¿Por qué no podemos perseverar en el pecado? ¿Por qué no podemos continuar en ese ambiente, en esa vida que teníamos cuando no teníamos a Cristo? Porque hemos nacido de nuevo. El apóstol Pablo dice en el verso 3, dice: y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta palabra a la iglesia de Romanos? Que cada creyente que una vez cree en Cristo Jesús con todo su corazón, gloria al Señor, y cumple con el mandato que el Señor ordenó a sus apóstoles, del que creyese y fuese bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el hombre cree y es bautizado, se está relacionando en el bautismo con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Como nuestro Señor Jesucristo creemos que murió y fue sepultado, de igual manera en el bautismo nos estamos relacionando con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos siendo sepultados juntamente con él. En lo espiritual acontece algo grande, gloria al Señor, pero creemos, dice el apóstol Pablo, de la misma manera que también Jesús resucitó de los muertos, así nosotros en el bautismo, cuando salimos de las aguas, lo que está diciendo, nos relacionamos con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Cristo resucita de entre los muertos, Cristo resucita y ya no tiene más relación con el pecado, ya no tiene nada que ver con el pecado, gloria al Señor. Él llevó en la cruz el pecado, murió por la humanidad. Gloria al Señor, se relacionó con el pecado, llevó el pecado en su cuerpo, en aquel madero, gloria al Señor. Pero una vez resucita, ya él no tiene nada que ver. Y es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. El apóstol Pablo le dice que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros también hemos resucitado para que andemos en nueva vida, gloria al Señor. Y es por eso que el apóstol Pablo en Gálatas le dice a la iglesia en el capítulo 2, verso 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mire lo que dice el apóstol Pablo, que juntamente estamos crucificados con el Señor. El Señor fue crucificado, en aquel madero murió, entregó su vida. Así nosotros hemos muerto al pecado, gloria al Señor. Estamos muertos a las cosas del mundo, gloria al Señor, ¿verdad? Estamos muertos a esa vieja vida que antes teníamos, porque estamos juntamente crucificados con Él, y ya no vivimos nosotros. Si estamos muertos al pecado, ya no vivimos nosotros. Vive Cristo en cada uno de nosotros como creyente. Y como vive Cristo, ahora lo que vivimos en la carne, el apóstol Pablo dice en la carne, no en las obras de la carne, dice en la parte humana, lo que vivo en la parte humana, ahora yo lo vivo para el Hijo de Dios, gloria al Señor. Por eso es importante entender que nosotros hemos muerto al pecado. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. No porque estemos en la gracia. Usted oye a la gente decir, es que estamos bajo la gracia. No porque estemos bajo la gracia y no estemos ya bajo la ley, es que vamos a vivir una vida de pecado. Vamos a estar constantemente haciendo lo que antes hacíamos cuando no conocíamos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Y el apóstol Pablo dice, no, bajo la ley el pecado abundó de una manera tan grande, pero era para que se manifestara el periodo de la gracia. Es muy diferente cuando Pablo dice a la iglesia que cuando abundó el pecado en la ley, sobreabundó la gracia, porque cuando el pecado abundó bajo la ley que se da por medio de Moisés, vemos entonces, iglesia, amigo que me escucha, vemos entonces que el pueblo de Israel no cumple con las demandas de Dios y no cumplió con la ley. Entonces dice que todos cayeron bajo prisión, confinados, porque aquella ley los encerró, no pudieron cumplir. Cuando dice la ley fue dada, entonces fue cuando más abundó el pecado, porque el hombre sabía que Dios le había establecido algo, Dios le había dado una ley, pero cuando el hombre no tiene ley, no está libre de culpa, porque no hay nada que lo señale y le diga esto es malo, no debes hacer esto. Pero Dios le da la ley por medio de Moisés, y vemos que entonces se volvieron transgresiones de esa ley, violaron esa ley. Cuando abundó el pecado, entonces bajo la ley mosaica, gloria al Señor, sobreabunda la gracia, porque entonces Dios envía a Jesús, nacido bajo la ley, por María, gloria al Señor. Cristo cumple la demanda de Dios bajo la ley. Cristo es muerto porque la paga del pecado es muerte, gloria al Señor. Él llevó el pecado del pueblo, gloria al Señor, sobre él, gloria al Señor. Fue crucificado y lo sepultaron, gloria al Señor. Pero la Biblia dice que al tercer día Dios lo levanta de entre los muertos. Y lo que el apóstol Pablo nos quiere decir, aleluya, cuando él dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque, hermano, juntamente con Él estamos crucificados, estamos muertos al pecado, gloria al Señor. Y el apóstol Pablo expresa y dice, pero gracias a Dios por Jesucristo, gloria al Señor, que nos da la victoria, hermano. Cuando no podía bajo la ley el hombre justificarse ante Dios, Dios lo justifica por medio de la gracia a través de Jesucristo. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia, no porque estemos bajo la gracia que vamos a estar pecando liberadamente. Oiga, liberadamente. Yo tenemos un conocimiento. Antes estábamos en iglesias lejos de los pactos de Dios. No teníamos la ley, nosotros, el pueblo gentil, no conocíamos a Dios, vivíamos ajenos a la vida de Dios, porque teníamos entendimiento que entenebrecido, no conocíamos de Dios. Pero una vez se manifestó la gracia, hemos conocido la verdad, hemos adquirido un conocimiento y sabemos que si la paga del pecado es muerte, ¿por qué vamos a perseverar en el pecado? ¿Por qué nos vamos a mantener en esa misma actitud? Y por eso que el apóstol Pablo declara en Efesios capítulo 4, verso 2, amigo, hermano que nos está viendo a través de este video, gloria al Señor, en Efesios capítulo 4, verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oiga, amigo que me está escuchando, iglesia de Bethesda y hermanos que de otra parte del mundo nos estarán viendo a través de este video, miren lo que dice, que nos despojemos
del viejo hombre, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ese viejo hombre fue crucificado, ese viejo hombre fue sepultado, ese viejo hombre anda de acuerdo a la naturaleza caída de Adán, dice la Biblia en Romanos, por cuanto por Adán un hombre entró el pecado, entra la muerte, pero por Jesucristo, gloria al Señor, entra la Biblia, la vida, entra el perdón de pecado, entra la justificación, para que como por la transgresión de un hombre Adán, también por la justificación a través de Jesucristo, los muchos seamos justificados. Dios nos ha justificado, nos ha declarado justo. Y Dios a través de Jesús ya no quiere que nosotros estemos viviendo como vivíamos antes, cuando no conocíamos de Dios, cuando no conocíamos al Señor. Entonces el apóstol Pablo aconseja y dice que nos despojemos del viejo hombre. Usted y yo, como creyentes, cada uno tenemos que hacernos un análisis de nuestra vida diaria, nuestro continuo andar con el Señor. Y a través de la palabra, tenemos la palabra del Señor, gloria al Señor, y la palabra la que nos enseña cómo nosotros debemos vivir, gloria al Señor. Y cuando nosotros escudriñamos la Escritura, hermano, leemos la palabra, nos damos cuenta que cada defecto que pueda haber en nuestra vida, cada pequeñas cosas que pueda haber en nuestra vida, que afecta nuestra vida, nuestra relación con Dios, nuestro diario caminar con Dios, que afecta, ¿verdad?, verdaderamente que nosotros podamos crecer y vivir la vida que Dios nos manda a vivir. Nosotros mismos podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, identificar en nuestra vida esas áreas, entregárselas a Dios, gloria al Señor, que es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar y quiere dejar ver claro. No podemos vivir una vida de pecado. La paga del pecado es muerte. La muerte produce, el pecado produce muerte, y la muerte produce separación entre Dios y el hombre, porque el pecado mata. Dice el apóstol Pablo que se dio cuenta que el pecado que había en él lo había matado, y ese pecado lo había separado de Dios. Gloria al Señor. Lo había separado de Dios. Entonces, hermano, nos conviene coger el consejo de la palabra del Señor, gloria al Señor, y despojarnos de esa manera pasada que teníamos de vivir, gloria al Señor. Dios viene a nuestra vida y nos da la salvación a través de Jesucristo, y nos da el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo produce en nuestra vida, la palabra, cambios, gloria al Señor. Nosotros somos renovados, hablamos de gloria, dice la palabra, el apóstol Pablo, que somos renovados de gloria en gloria, hasta que seamos transformados a la imagen del Hijo de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Tiene que haber una transformación, tiene que haber cambios en nuestra vida. No podemos mantenernos en la zona de confort, no podemos mantenernos viviendo la vida que vivíamos antes, gloria a Dios. Yo te digo, hermano, amigo que me está escuchando, si tú viniste a los pies de Dios a través de Jesucristo y no estás experimentando esos cambios, y tú sientes que verdaderamente no estás avanzando, es tiempo de reflexionar. Miremos los días que estamos viviendo, miremos los tiempos como están, en tiempo de verdaderamente analizar nuestra vida, gloria al Señor, y entender que no porque estemos bajo la gracia. Oímos muchas veces la gente decirnos que estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia, gracia es favor, pero la gracia no te da, no autoriza a nadie a vivir una vida de pecado, y lo que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia. En el verso 6 de Romanos capítulo 6, el apóstol Pablo dice a la iglesia, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Oiga, si estamos en Cristo, la Biblia dice, la palabra de Dios dice, que el que se une a una ramera, uno es con la ramera, pero el que se une con el Señor, un espíritu es con el Señor. Estamos unidos, estamos ligados hasta los tuétanos con nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros no nos pertenecemos, le pertenecemos a Él. Si juntamente, como dice el apóstol Pablo, estamos crucificados con Él, entonces no vivimos nosotros, vive Cristo en cada uno de nosotros. Dice para que el cuerpo de pecado, el verso 6 de Romanos, sea destruido al fin de que no sirvamos más al pecado. Mire lo que dice la palabra, para que no sirvamos más al pecado. Nosotros somos pecadores arrepentidos. Una gran diferencia, un pecador
pecador que no ha sido redimido con la sangre de Jesús. Es una persona que peca y peca liberadamente y no le importa. Pero un creyente lavado con la sangre de Jesús, que ha recibido el Espíritu Santo, tiene a alguien que hace una obra de convencimiento, el Espíritu de Dios, que convence su vida, gloria al Señor. Y por eso somos pecadores arrepentidos, porque podemos equivocarnos en un momento dado, podemos fallar, pero no vivir en una vida como muchos dicen, estamos bajo la gracia. El apóstol Juan dice en primera de Juan capítulo 2, hijitos míos, no pequen, no pequen, no pequen. Pero si alguno hubiese cometido pecado, el abogado tienen con el Padre. Hay una gran diferencia de uno vivir una vida de pecado, pero en un momento dado como humanos, fallar, equivocarnos, podemos estar exentos. La Biblia dice que el que cree estar firme, vele que no caiga. Gloria al Señor. Pero propongámonos en nuestro corazón no tomar la gracia con una ocasión de libertinaje, gloria al Señor, sino que verdaderamente, digamos, estamos bajo la gracia, y la gracia es favor, y tenemos acceso a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que proponernos, ¿verdad? Dice el verso 8, dice, si morimos con Cristo, seremos también, viviremos con Él también, si morimos con Cristo. Entonces, como Cristo resucitó y anda en vida nueva, así nosotros andamos en vida nueva, de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces el apóstol Pablo dice, despojad del viejo hombre y revestió de nuevo según la voluntad de Dios. Dios quiere que seamos revestidos cada día. Por eso es que tenemos que renovar nuestra mente, la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad, renovar nuestra mente a través de la palabra, en el entendimiento del Espíritu. Es algo espiritual. Lo que Dios está realizando a través de su Espíritu y su palabra es espiritual en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y por eso la palabra nos dice que nos tenemos que fortalecer en el hombre interior, fortalecido, el apóstol Pablo aconseja, en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al Señor. En Colosenses capítulo 2 verso 12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también que resucitados. O sea, fuimos bautizados, nos hemos relacionado con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pero según Cristo resucitó, así también nosotros nos identificamos para andar en nueva vida. Y aquí el Señor te dice, yo hago todas las cosas nuevas, gloria al Señor. Tenemos que estar experimentando todo lo que es de Dios, todo lo que el Padre ha prometido, ¿verdad? A través, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Del verso 4 dice, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al Señor, por la gloria, ¿verdad?, del Padre, gloria al Señor. Y queremos leer el verso siguiente, verso 15, y vuelve el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos, y le vuelve a preguntar a la iglesia, nos pregunta, ¿qué pues? Una pregunta, y vuelve y le pregunta, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley? Ellos no pudieron cumplir con Dios, pero bajo la gracia podemos cumplir. Aleluya. En la gracia hay mejores promesas. En la gracia tenemos la ayuda de arriba. Dios nos da el Espíritu Santo para que nos ayude en nuestra iglesia, en nuestras debilidades, a poder vencer y superar todas aquellas cosas que no se pudieron superar bajo la ley. Gloria al Señor. Y lo que el apóstol Pablo le dice, entonces le contesta, vuelve el apóstol Pablo, como le dijo en el verso 1, en ninguna manera. Te voy a decir, hermano, en ninguna manera. En ninguna manera te voy a decir, no peques. No podemos perseverar, no podemos seguir viviendo una vida de pecado. No. Eso es lo que el apóstol Pablo está enfatizando en Romanos capítulo 6. Le dice en el verso 16 el apóstol Pablo a la iglesia, ¿no sabéis que si se sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Oiga esto,
sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia. Si antes servíamos y éramos esclavos del pecado, si nos proponemos a servirle al Señor para justicia, gloria al Señor, como si fueran un esclavo, somos siervos del Señor, como si fueran unos esclavos, nos sujetáramos a nuestro Señor, gloria al Señor, y le sirviéramos al Señor, gloria al Señor, como siempre un siervo, gloria al Señor, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, para justicia, gloria al Señor, porque en la ley la gente se esclavizó y no pudo, fue un yugo, fue una esclavitud, pero qué mejor amo, qué mejor Señor que nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor, aleluya, que nos ayuda, gloria al Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, pero gracias doy, gracias a Dios, el verso 17, gracias a Dios, oiga hermano, que el verso 17 de Romanos 6, gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuiste entregado y libertado del pecado. Oiga, hemos sido libertados del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Hablo como humano, le dice el apóstol Pablo a la iglesia, por vuestra humana debilidad. Pablo sabía que había debilidades, los hermanos, en la iglesia como la hay en nosotros, pero le dice que así como para iniquidad prestaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, oiga, para santificación, presenté vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? ¿Qué fruto tenía cuando vivieron aquella vida de pecado? ¿Qué fruto tenía? Haga memoria, hermano, que me está escuchando, que me está viendo a través de este video. Haga memoria. ¿Qué fruto usted tenía cuando usted vivía en su manera vieja de vivir, cuando vivía bajo los rudimentos del mundo? ¿Cuáles eran los beneficios que usted obtenía, que obteníamos? Ninguno, gloria al Señor. Pero ahora Dios nos ha dado la oportunidad a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de su gracia, y vamos a perseverar y vamos a mantenernos en esa vida que antes vivían. De ninguna manera, hermano, gloria al Señor, de ninguna manera, gloria al Señor, ¿verdad? Dice, ¿qué fruto, verdad, tenían? ¿Verdad? Ninguno. Gloria al Señor, no había algo bueno, pero a través de la justicia de Dios que se revela por fe a través de Jesús, hermano, somos justificados, somos declarados justos, gloria al Señor, y Dios nos ha separado, gloria al Señor, para que ya no vivamos más al pecado. Dice, así también vosotros considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerámonos muertos ya al pecado. ¿Qué nos dio el mundo? ¿Qué nos dio el viejo hombre? ¿Qué nos dio el pecado? No nos dio ningún tipo de beneficio ni fruto, no hubo un buen resultado. Pues entonces la Biblia declara que entonces nosotros, como iglesia, nos consideramos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Pero el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, gloria al Señor. Aleluya, porque Pablo está expresando esto porque juntamente está crucificado con el Señor, gloria al Señor. Y si está crucificado, ya no vive, para él ha muerto. Pablo entiende, dice que ha muerto al pecado, él no vive para el pecado, ahora él vive para el Señor. Pero él dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Por eso, hermano, tenemos que entregar el yo, tenemos que entregar esa vieja manera de vivir, llevarla a la cruz, aleluya, donde Cristo fue crucificado, para que nosotros podamos vivir a la justicia de Dios. Yo quiero que analicemos en estas palabras, amigo, que me está escuchando, hermano, que los días son malos, tenemos que considerar los días, gloria al Señor, y proponernos verdaderamente vivir una vida de santificación, como dice la palabra del Señor, como dice en el verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como
para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Gloria al Señor. Presentemos, ¿verdad?, nuestra vida. Presentémonos como un sacrificio vivo ante Dios. Gloria al Señor. Y propongámonos verdaderamente, ¿verdad?, a vivir la vida que Dios nos está llamando. Una vida, hermano, de santidad. Una vida de separación. Gloria al Señor. Porque clara está la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, le pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted murió en pecado, ¿cómo va a seguir viviendo en el pecado? Es imposible. Y le dice, de ninguna manera. Se lo deja ver claro, gloria al Señor, porque si fuiste plantado juntamente con él en la semejanza de su muerte, fuiste plantado en la semejanza de su muerte, así también seremos en la de su resurrección. Hemos sido plantados para resurrección. Ya no vivimos más al pecado, sino a la justicia de Dios. Gloria al Señor. Con esto, ¿verdad?, termino una breve palabra junto a los pastores Ricardo y Inés Pérez, quien es desde el hogar, gloria al Señor, el hermano Ale, hermano Aira, la familia, Normita. Le amamos mucho en el Señor. Yo quisiera hacer una oración por usted brevemente para finalizar. Gloria al Señor, invitándole a que incline su rostro y usted medite en esta palabra, gloria al Señor, que Dios hoy nos da, gloria al Señor, y nos dice que pues diremos, perseveremos al pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, gloria al Señor. Señor amado y Dios eterno, Dios de gloria, quiero darte gracias por este momento que tú nos das, Dios mío, como familia, de poder llevar el mensaje en medio de un tiempo, Dios mío, donde tu iglesia necesita, Dios mío, verdaderamente entender que una vez justificado, Señor, ya no vivimos más al pecado, Dios del cielo, sino vivimos para ti, Dios mío, que tu Espíritu sea ayudándonos, Dios mío, dándonos la fuerza cada día, Dios mío, en medio de nuestras debilidades, de poder vencer, Señor, como tu palabra declara que tú nos has hecho más que vencedores. Oro por los hermanos, Dios mío, y por los amigos, Señor, que esta palabra llegue a lo más profundo de sus corazones en Cristo Jesús. Señor, te lo pido, Dios amado. Gracias, Señor, y Señor, por esta oportunidad que nos dan en este día. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermanos.